y los cambios en la política migratoria que estamos viendo que están ocurriendo en Estados Unidos. Pensamos que es importante que podamos unir lo que está sucediendo con los cambios en política migratoria. Y por eso tenemos, la verdad, un grupo bastante ambicioso de personas que nos van a acompañar como panelistas el día de hoy. Varias de ellas están en México, algunas están en California. Tuvimos una persona que no pudo participar por razones de salud, así que estamos tratando de poner a todas las piezas del rompecabezas juntas para que el seminario virtual de hoy funcione bien. Por lo cual, desde ya le queremos pedir a todos los panelistas que por favor sean muy rigurosos con el tiempo que tiene cada uno para hablar. Yo compartí esta información con ustedes y les voy a recordar cuando les quede un minuto de tiempo, que les queda un minuto para que traten de terminar las ideas. Como hemos estructurado este seminario es de la siguiente manera. Vamos a hablar durante una media hora sobre la coyuntura actual y el trabajo que está realizando Alianza Américas en México. Nosotros y con otros socios muy importantes. Luego continuaremos un poco analizando la situación del asilo en Estados Unidos, empezando con una explicación general y luego haciendo referencia a cambios más recientes, y luego de ello vamos a abrir la sesión para 30 minutos de preguntas y respuestas. Lo que queremos pedirles a ustedes como asistentes al seminario es que por favor vayan posteando sus preguntas en ustedes van a encontrar en su pantalla que hay una opción de chat. Les queremos pedir que utilicen esa opción de pantalla para ir posteando ahí sus preguntas, de manera que podamos tratar de organizarlas y cubrir el más número de preguntas y dar respuesta a todos sus interrogantes, ojalá, durante esta sesión. Pero por supuesto la conversación no se termina acá, sino este es el comienzo de una serie de diálogos, de reportes sobre el trabajo que estamos haciendo en México y ojalá de oportunidades para mayor trabajo de incidencia y de cabildeo que es necesario que hagamos para proteger una institución tan importante como lo es el asilo. Así que sin más, y porque realmente la restricción de tiempo es importante, yo quisiera empezar dándole la palabra a la primera persona que va a hablar el día de hoy, que es Óscar Chacón. Así que, Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Elena, y saludos para todas y todos los que nos acompañan en esta actividad. Voy a ser muy riguroso, como decía Elena, con el tiempo. En esencia, hay 5 o 6 puntos que me interesa plantear como arranque para esta conversación. Lo primero es que el éxodo de personas centroamericanas en sí no es algo nuevo. A lo largo de los últimos 6, 8 años han estado saliendo entre 600, 700 personas diariamente de los 3 países, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y ese éxodo pues ha sido de manera continua algo con lo que hemos estado bregando. El 2014 fue un año muy álgido por el tema de los niños no acompañados, que también es una de las caras de este creciente éxodo que hemos venido observando. Lo que es nuevo es la expresión colectiva de estos éxodos que comienzan justamente con la caravana que salió pues de Honduras hace un poquito más de un mes ahora, y que ciertamente marca un parteaguas en el giro que da la naturaleza del éxodo centroamericano reciente. Lo segundo es que las condiciones internas en cada uno de estos países, yo diría que en orden de prioridad van esencialmente entre Honduras, Guatemala y El Salvador, han alcanzado un punto grave de empeoramiento que desemboca esencialmente en un sentimiento generalizado de desesperanza colectiva que tiene muchos causales. No lo voy a detallar todos, pero basta con decir que se ha perdido el sentido de la esperanza de que pueden haber soluciones en el mismo país. Y esto obedece principalmente a la conjugación de problemas sistémicos, ¿verdad?, de vieja duración, de exclusión económica, social, cultural y, por supuesto, política, que, insisto, conlleva, pues, a lo que ya mencioné antes, a esta condición generalizada de desesperación. Lo tercero es que los éxodos, tanto los que sucedían previo al mes de octubre como los que se comienzan a configurar
a partir de octubre en esta expresión colectiva de éxito, también viene a poner de manifiesto la brecha que existe entre los factores que en la realidad cotidiana impulsan los desplazamientos forzados, algunos más conscientes, otros menos conscientes de que son desplazamientos forzados, y por el otro lado, las reglas que se supone que deben de regular la naturaleza de los flujos. Y esto pues es importante entenderlo porque es curioso que estos éxodos masivos, no solamente en esta parte del mundo, sino en otras partes del mundo, sucede esencialmente en la antesala de lo que va a ser un evento en los próximos días en Marruecos, donde se va a estar adoptando justamente los pactos globales sobre refugio y migración, que insisto, ante la realidad apabullante que nos presentan estos éxodos colectivos, pues claramente nos muestra que hay una brecha entre la realidad y lo que se busca como marco regulatorio que con frecuencia no encajan. Siguiente punto es que creo que hay tareas inmediatas, ¿verdad? Que estos flujos nos plantean, especialmente porque no había claramente una preparación para manejar esta naturaleza colectiva de los éxodos, y esto lo hemos visto claramente en cada una de las fronteras y cada uno de los países que los éxodos atraviesan. Y creo de que ha sido realmente valiente la manera en la que, a pesar de las condiciones estructurales distantes de lo ideal que caracterizan a la condición tanto de sociedad civil como de los mismos gobiernos locales y nacionales, se ha logrado por lo menos manejar de la mejor manera posible estos flujos, reconociendo que hay puntos graves de tensión, especialmente en aquellos lugares donde la población tiende a concentrarse, como han sido los casos de los puntos fronterizos, especialmente entre Guatemala y México, la Ciudad de México, y ahora crecientemente en el punto fronterizo entre Tijuana y San Diego en los Estados Unidos. Y creo que la tarea inmediata es garantizar el dar el mejor apoyo posible a esta población de personas desesperadas que buscan llegar a un lugar que les dé un sentido de garantía, un sentido de esperanza clara, que precisamente es lo que perdieron en su propio país y que les impulsó a salir. Creo que también la protección, especialmente la protección en el ámbito de apoyo jurídico, es súper importante, ya sea para los que se quieren quedar en México buscando refugio o con una visa humanitaria, como también los que aspiran llegar y solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, básicamente, apoyo y protección son como las tareas inmediatas que hay que despejar. Sin embargo, y con esto quiero concluir, la tarea de largo plazo es mucho más complicada que las tareas de corto plazo, aún así aparezcan apabullantes, aparezcan sumamente desafiantes, pero la tarea de mediano y largo plazo es aún más complicada, porque significa no perder de vista el hecho que al final de cuentas lo que necesitamos resolver en cada uno de los países de origen es el problema de la carencia de condiciones que genuinamente inviten a gente que está llegando, que ha llegado ya a puntos de desesperación en sus propios países, y les pueda restaurar un sentido de esperanza con medidas concretas que les hagan sentir que hay verdaderamente un compromiso con la inclusión económica, con la inclusión social, con la esperanza de vida democrática, de vida segura en los vecindarios de donde vienen estas personas. E insisto, esta es la tarea más complicada porque cada uno de los países que son el país de origen de la mayoría de las personas desplazándose tienen diferentes grados de complejidad en cuanto a qué tan realista es que se pueden crear estos procesos, que tienen que ser procesos indudablemente negociados, procesos que verdaderamente aglutinen a los múltiples actores. Y no estoy hablando solo de gobiernos y sociedad civil, sino también de muchos otros sectores, incluyendo el sector privado, las élites económicas en cada uno de los países centroamericanos, y también tiene que incluir pues a cualquier otro sector interesado precisamente en cómo transformar los países centroamericanos o cualquier otro país de origen de un éxodo de este tipo en lugares donde la gente genuinamente no quiera tener que salir, incluso
aspirar a que se conviertan en países donde haya gente que genuinamente quiera regresar y que se ha ido a vivir en el exterior de ya hace muchos años o de pocos años, porque hay esperanza de vida mejor en los países. Así es que creo que tenemos indudablemente un conflicto grande en nuestras manos. Sin embargo, tengo esperanza de que podemos encontrar caminos de solución. Muchas gracias, Elena, y creo que me quedé exactamente dentro de los 8 minutos que me pediste. Muchas gracias, Oscar. Luego queríamos pedirte si podrías compartir con nosotros brevemente la iniciativa Refuge for Families, un poco explicarle a nuestra audiencia qué es este tipo de trabajo que estamos haciendo, cuáles son los componentes. Tienes 5 minutos. Esencialmente, Refugio para Familias es una campaña de corto plazo que se inicia a razón de conversaciones entre 4 organizaciones, incluyendo Alianza Américas, pero que también incluye a algo que se conoce como el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa. Incluye también a otra organización que se llama Consorcio Nacional para los Nuevos Estadounidenses y también a una coalición de reciente formación que se llama Todos Somos América, que es prácticamente un punto de encuentro entre organizaciones que hacen trabajo de asentamiento de refugiados y organizaciones pro derechos de inmigrantes. Buscamos hacer básicamente 3 cosas: canalizar voluntarios que tienen el deseo, el interés de ponerse a la orden de las personas que están migrando colectivamente, principalmente gente con capacidad de ayudar a la labor educativa sobre qué es precisamente el asilo, en qué consiste en los Estados Unidos aún con los últimos cambios. Apoyar en segundo lugar también el plano de defensa legal una vez que las personas solicitan protección en Estados Unidos o se desplazan al interior del país, donde van a seguir necesitando asesoría legal para poder procesar sus casos. Y en un tercer aspecto, la campaña busca también recaudar fondos, precisamente porque sabemos que hay una necesidad grande, tanto en el país de tránsito, que en este caso el caso principal es México, pero también en los propios países, el país de asentamiento, que en este caso sería Estados Unidos, y son las 3 cosas que busca Refugio para Familias, tratar de avanzar colectivamente, que por cierto es un trabajo que en el caso de Alianza Américas lo hemos venido haciendo ya por muchos años y nos alegra ahora contar con estos socios en este esfuerzo, que muy potencialmente será un esfuerzo de corto plazo, ya que cada uno también eventualmente regresaremos a nuestras labores regulares. Pero en el marco de la emergencia, esta es una respuesta que se ha articulado. Oscar, muchísimas gracias. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando que quieren sumarse a esta iniciativa? ¿Cómo pueden tener conocimiento del trabajo que estamos realizando? Pues lo principal, diría Elena, es que pueden visitar la página web de Alianza Américas, que es una de las organizaciones socias de este esfuerzo, donde podemos específicamente ayudar a personas que quieran, por ejemplo, ser voluntarios en el momento de crisis en el que estamos, o que quieran también ayudar en la campaña de fortalecimiento de la capacidad de representación, apoyo legal, y como también la gente puede hacer un donativo, si así lo prefieren, o pueden también visitar cualquiera de las organizaciones socias que mencioné, que están referidas también en la página web de Alianza Américas. Muchísimas gracias. Los invitamos a que por favor vayan presentando en la web las preguntas que ustedes tengan sobre el trabajo que estamos realizando. Ya vemos una pregunta aquí en la sección de Q&A, así que ya la vamos a dejando de preguntas y respuestas, la vamos a dejar para ir contestando en esa sección de discusión, pero no olviden que ese foro está abierto. Entiendo que Zoraida Ávila está presente por el teléfono y ella hace parte del equipo de Alianza Américas y ella está desde la semana pasada en México. Zoraida, queremos darte la palabra un poco para que nos presentes tu visión y tu análisis de lo que tú estás viendo desde Ciudad de México. Adelante, Zoraida. Elena, no es posible darle la palabra a una persona que no se ha registrado por el sistema. Entonces, las personas que han simplemente llamado, no hay manera de habilitar sus micrófonos. Entonces, si María Lucero Ortiz o Zoraida están escuchando, les pedimos que por favor entren con el vínculo, aunque conecten por audio de sus teléfonos.
deben de conectar por el vínculo en el Internet y así podemos habilitar sus micrófonos. Ok, me parece que María Lucero no lo va a poder hacer porque ella me está diciendo que está llamando por un celular. Justamente María Lucero Ortiz de Carecen DC está trabajando como voluntaria en México y ella iba a compartir esa experiencia con nosotros, pero de hecho no veo su teléfono tampoco aquí apareciendo en el sitio web y entonces Zoraida tampoco va a poder participar. Se pueden se pueden llamar, pero tienen que entrar con el vínculo de Zoom para habilitar el micrófono del teléfono. Tienen que conectar primero y luego se habilita el teléfono. Lo que podemos hacer es, entonces, vamos a alterar un poquito el orden, si les parece bien. Vamos a darle la palabra, entonces, a Sara, que está aquí para hablar un poco del derecho de asilo y tal vez podemos volver a la parte final y ver si podemos cerrar con María Lucero, con Hazel, que tampoco está conectada por esta vía, y con Zoraida Ávila, si les parece buena idea. O Hazel sí está conectada por acá. Hazel, si tú estás conectada por acá, tienes... O Zoraida, y pueden hablar, por favor, adelante. Hola. Sí, Zoraida, adelante. Listo, ok. Gracias, perdón, voy en carretera, espero no se corte la señal. Bueno, definitivamente los retos son muchos los que se siguen presentando. Yo nada más puedo compartir un poco lo que hemos visto desde las organizaciones de sociedad civil que están apoyando acá en la Ciudad de México y algunas conversaciones que hemos tenido con algunos albergues que están recibiendo a la gente del éxodo en los diferentes estados del país. Como bien dijo Oscar, creo que el mayor reto es el de resistencia. Sin duda ahorita la emergencia inmediata es el apoyo en recursos económicos para que las organizaciones puedan estar solventando el poder dar, proveer comida, proveer cobija, medicamento, pero también se necesita un proceso de apoyo a mediana y larga distancia. Como parte del proceso de la campaña de refugio para familias, es lo que estamos tratando de identificar, Elena, cómo podemos vincular el apoyo con las organizaciones que, como decimos en México, están saliendo al quite para trabajar con la población. Entonces, sí hay una necesidad grande de voluntarios y voluntarias que puedan estar apoyando, pero estamos tratando de identificar cuál es la mejor manera para que los voluntarios puedan llegar y ser efectivos en el apoyo en lo que de las albergues están necesitando. Hay que identificar que uno de los retos mayores es que la población está dividida en los diferentes estados, en todo el país. Esto quiere decir que hay una crisis, sí, en frontera norte, donde está ahorita parte de la población en Tijuana, pero bueno, también tenemos crisis en Jalisco, hay crisis en Saltillo, hay crisis en la Ciudad de México. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro como un mapa para poder canalizar de la mejor manera el apoyo con las organizaciones y sin duda también ejercer otra de las líneas que estamos identificando es la necesidad de tener mayor información sobre los procesos en Estados Unidos con el tema de los abogados. Si bien darle la información a la gente de cuáles son sus opciones en México, pero también que identifiquen cuáles son las opciones de Estados Unidos y bueno, a final de cuentas ellos podrán tomar la decisión de si continúan o permanecen en el país. Otro de los desafíos que identificamos sobre todo en el área sur es que es necesario el tener este compartir información para que la gente antes de que inicie su proceso de camino hacia arriba, bueno, identifique cuáles son quizás documentos o cosas necesarias muy importantes que van a tener que tener en cuenta para el proceso que vayan a iniciar. Es un poco desalentador el panorama, es una crisis humanitaria muy preocupante lo que está pasando. Digo, también hay un desafío en el propio país
en tema de acceso al empleo, de acceso a salario, economía, etcétera. Entonces, bueno, es un desafío que también se está presentando con la misma población mexicana y con la población centroamericana, que es un éxodo, no se va a detener, y es lo preocupante. ¿Cómo vamos a seguir preparando para que los diferentes estados puedan tener mejores herramientas de apoyo para enfrentar esta situación? Porque la realidad es que en su mayoría quienes están enfrentando esta situación de manera emergente son los albergues en la sociedad civil, y que, como sabemos, bueno, pues carecen de muchos recursos para poder enfrentar todo esto. Entonces creo que en estos desafíos el tema de recaudación de fondos es importante para que las organizaciones identifiquemos apoyo tanto en el país como en las organizaciones de Estados Unidos que van a seguir un trabajo con la población. Y el tema de voluntarios hay que hacerlo también de manera ordenada. Eso es algo que sí me gustaría compartir. Yo sé que hay mucha necesidad de la gente que quiere venir a ayudar, pero los albergues necesitan que les apoyemos de manera ordenada para que podamos proveer servicios de atención, y es un apoyo de largo plazo. Esto no va a terminar de aquí a el 24 de diciembre, viene un proceso complicado por el tema de las fiestas navideñas y del clima. Esto es algo que va a continuar, entonces tenemos que prepararnos para estar en diferentes etapas apoyando. Creo que por el tiempo ya se me acabó. Zoraida, muchísimas gracias por esa información y por hacer el esfuerzo de conectarte desde la carretera. Esperamos que la conexión permanezca, que puedas permanecer, porque seguramente van a haber muchas preguntas que se relacionan directamente con tu experiencia y lo que estás viendo en México. Ahora queremos aprovechar la suerte que tenemos de tener parte de nuestro equipo con sede en San Salvador, que es justamente desde donde están saliendo algunos grupos en éxodos masivos en rumbo hacia México, y por eso queremos darle la palabra a nuestro equipo de El Salvador, a Hazel Contreras, un poco para que nos describa cuál es la situación que ellas están observando en El Salvador, y ojalá también nos pudieran contar qué trabajo está haciendo Alianza Américas en El Salvador. Adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. El día de ayer de San Salvador salió una caravana pequeña de alrededor de 200 personas, con lo cual fuimos con mi compañera Yancy Núñez a conocer un poco por las razones por las cuales ellos dicen que se van. Vimos un cambio con respecto a la segunda caravana que salió de El Salvador, pues que eran más que todo hombres solos, no eran tanto familias, y las familias que iban eran con niños muy pequeños, porque el sistema educativo de El Salvador ya salió de vacaciones, entonces ya era más fácil para muchas familias decir, hoy sí nos podemos ir. Nosotros desde Alianza Américas aprovechamos a emitir un documento pequeño que la gente pudiese guardar en su bolsillo, que se llama Pedir asilo en los Estados Unidos. Y es un resumen bastante pequeño de cómo son los pasos para el proceso de aplicar al derecho de asilo. Y lo pudimos repartir entre personas que nos decían claramente que habían sido amenazadas. Uno de los casos que también nos sorprendió un poco es de un joven de 17 años que va huyendo de la persecución de pandillas porque acaban de matar a su padre, a su hermano, y está desaparecido un primo. El joven va solo. También vimos eso, que había una cantidad de hombres jóvenes que se iban por pandillas, por persecución. Luego vimos el caso de una mujer que decía que su esposo, bueno, su pareja la había amenazado. Entonces vemos evidente también la violencia doméstica como una de los detonantes para que la gente se sume al éxodo. Y también, buenas tardes, yo quiero visibilizar algo, que si bien es cierto lo que se inició como una caravana en Honduras, pues varias semanas después se ha multiplicado a El Salvador. Sabemos que el grupo más fuerte que salió de Honduras alcanzó hasta unas 7,000 personas porque se fueron uniendo
personas de otras nacionalidades. En El Salvador, en las últimas semanas, en los últimos días de octubre salió el primer grupo, aproximadamente unas 600 personas. Luego, días después, salió el segundo, que fue el mayor, que alcanzó hasta las 1.300 personas, según cálculos de la Dirección de Migración. Y semanas después han estado saliendo otros 2 grupos, y el que salió ayer se convirtió en el cuarto grupo, que fue menor, pero la información que tenemos de parte de otros organismos que trabajan en el tema de desplazamiento en la región es que por lo menos en El Salvador estos fenómenos, esta modalidad de éxodo va a continuar en los próximos días. De hecho, hay información de que a principios de enero va a salir otro nuevo grupo. Ese es el próximo grupo del que se está hablando. Entonces, es una situación que vemos que a pesar que los gobiernos aquí en la región y en el caso particular de El Salvador están tomando acciones, por ejemplo, en dirección de enviar mensajes de que la gente evite tomar este camino, esta ruta de los éxodos colectivos, pues no están siendo escuchados porque la gente de verdad asegura que es su única forma de ponerse a salvo, porque están siendo perseguidos por grupos delincuenciales, por pandillas, y también por la violencia generalizada que sufre el país. Entonces vemos que los esfuerzos de los gobiernos que van para evitar estos movimientos de personas no están siendo escuchados. Y por el contrario, se está hablando de otros nuevos grupos que van a salir en los próximos días. Ya desde Alianza Américas estamos en la región, estamos organizando y planificando una gira educativa que abarcaría tres actores aliados o principales. Uno de ellos es identificar organizaciones que están trabajando en la misma línea de nosotros, educando sobre derechos humanos, sobre el derecho a asilo, conocen las realidades de los países. Entonces, es identificarlos, trabajar con ellos, hacer unas relaciones para que nos promuevan los mensajes que nosotros estamos destinados a comunicar. El otro es a través de radios comunitarias para llegar al mayor número de personas posibles y así replicar el mensaje, porque como decía Yancy, y lo hemos identificado, el éxodo seguirá creciendo en la medida que vaya avanzando el tiempo. Y ya luego de tener estos aliados, tanto en medios de comunicación, analizar la situación de los países para saber cómo multiplicar el mensaje, es que vamos a movilizarnos en Guatemala, en Honduras y en El Salvador para dar visibilidad de los procesos de asilo, de la situación del trabajo que se está haciendo en México y también cómo va avanzando el éxodo hacia la frontera con Estados Unidos. Muchísimas gracias a Yancy y a Hazel desde la Oficina de Alianza Américas en El Salvador. Bueno, tenemos la suerte de contar con María Lucero Ortiz. Yo quiero agradecerle especialmente a María Lucero Ortiz que se haya tomado el tiempo y el esfuerzo, porque yo sé que no es nada fácil. Realmente ha sido una pequeña odisea lograr comunicarse con nosotros para participar en el seminario virtual el día de hoy. María Lucero Ortiz es la directora de Servicios Legales de Carecen DC. Y María Lucero, cuando lanzamos la primera convocatoria buscando voluntarios que fueran a ofrecer asistencia y orientación jurídica en la Ciudad de México, María Lucero se inscribió y lleva varios días en Ciudad de México. Entonces queríamos pedirle, como alguien que está en el terreno, que ha tenido la oportunidad de estar en contacto con las personas ofreciendo asistencia y orientación jurídica, escuchar de ella un poco cuál ha sido su experiencia en México, sus vivencias y lo que quiera compartir con nosotros. María Lucero, adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias por estar acá. Sí, claro que sí. De nuevo, yo soy María Lucero Ortiz, yo soy la directora de Servicios Legales en Carecen, el Centro de Recursos Centroamericanos en Washington, D.C. Le doy las gracias a Alianza Américas, a NLG y a IMUMI por haber coordinado y haber invitado a formar parte de la delegación jurídica y legal de abogados en Estados Unidos para proveer información muy importante para los miembros del éxodo centroamericano.
Como se acaba de mencionar, yo estuve en la Ciudad de México la semana pasada, trabajando cercanamente con el grupo de INUMI para proveer esos servicios. Algunos puntos que quisiera tocar, y puede ser que sea un poco de repetición de lo que se ha presentado hasta este punto, pero sí son observaciones personales de lo que yo vi mientras estuve ahí en la Ciudad de México. Primero es el hecho de que no sabíamos exactamente cuántas olas de personas y cuántas personas iban a estar en cada ola. Así que en cuestión de voluntarios, yo sé que la semana anterior, o sea, la primera semana de noviembre, hubo una ola bastante grande de miembros del Éxodo y también de voluntarios y abogados voluntarios. En la segunda semana, cuando yo me integré al grupo, se vio que ya no había igual de voluntarios y abogados proveyendo información, y al igual se había ido la ola más grande de miembros del Éxodo. Pero eso sí fue algo que día a día teníamos que evaluar cuántas personas nuevas venían y cuántas personas se iban. Así que el compartir información a través del grupo de WhatsApp y correo electrónico, para nosotros que estábamos allí en el centro deportivo en la Ciudad de México, fue muy importante para poder de día a día amplificar y tener una estrategia de lo que necesitábamos. Vimos que muchas personas con las que estábamos platicando no habían considerado, o en realidad no tenían información sobre opciones en México o opciones en Canadá o opciones en otros países en Latinoamérica. Muchas personas venían muy enfocadas en Estados Unidos por el hecho de que ya tenían familiares en Estados Unidos, o porque tenían paisanos o de nuevo miembros de su comunidad que ya estaban en Estados Unidos. Así que había organizaciones allí tratando de proveer información sobre las opciones en México de asilos, de visas humanitarias, de permisos de trabajo, otras opciones que no fuera el Estados Unidos. Y bueno, creo que muchas personas en realidad no nos querían escuchar porque tenían esa meta de ir a Estados Unidos. Se entiende completamente, pero sí fue un poco difícil tratar de hacer esa conexión con otros recursos y otras organizaciones que estaban proveyendo información en otros países latinoamericanos. Especialmente ahora que el compacto de la ONU sobre los derechos de migrantes se está por firmarse y otros países están tomando más liderazgo, especialmente en México, ¿no? Que está tomando más liderazgo en el apoyo a los migrantes. Otra cosa que nos afectó en esa misma conexión fue que hay muchos rumores e información incorrecta, desafortunadamente, y de nuevo eso en parte está guiada por las experiencias anteriores de los paisanos y familiares de las personas con las que platicamos. Muchos de ellos dicen o nos dijeron, nosotros tenemos familiar o amigo o conocido que cruzó sin problema, ya es residente, ¿no? En 2 años se hizo residente. Y nosotros, sabiendo un poquito el sistema de inmigración, sabemos que eso no es posible, ¿verdad? También se escuchaba mucho a las familias o las madres que viajaban con hijos, que ellas no tenían la esperanza de estar en centros de detención. Ellas habían escuchado que definitivamente las iban a dejar salir y podían aplicar para un centro de detención. Sabemos que eso, el centro de detención es posibilidad, y al explicarles todo eso, muchas personas no nos querían creer, que fue difícil para nosotros, porque ellos tenían algo en la mente, y cuando les empezamos a explicar un poco la situación paso por paso, cómo tiene que aplicar a alguien por asilo, las 5 categorías bajo cuál el asilo puede ser aprobado, el proceso, el tiempo que se tarda el proceso de un caso de asilo, todo eso, la gente empezó como que a no creer lo que estamos diciendo. Incluso por lo menos una de nuestras presentaciones nos acusaron de ser agentes del gobierno estadounidense y nos acusaron de estar tratando de desorientarlos o de darles mala información. De nuevo, nosotros nos lo tomamos personalmente, pero sí sentimos esa resistencia a la información que estábamos dando y simplemente les repetimos que los estábamos preparando. Queríamos darles información para que estuvieran preparados.
Y el tercer punto es que sí, definitivamente vimos que por los rumores y la falta de información correcta, había falta de preparación. Sabemos que personas que ya están en la frontera, que van hacia la frontera, van a estar en largas filas. Es un largo periodo de espera. Y muchas de estas personas se unieron a la caravana porque no tenían muchos recursos. Muchas personas nos dijeron, yo no tenía dinero para llegar solo o sola hasta la frontera. Entonces me uní a la caravana para poder tener el apoyo y los recursos en diferentes lugares del camino. Así que al decirles que era posible que tendrían que esperar de 4 a 6 semanas para presentar un caso de asilo, y si tenían los recursos para hacer eso, muchos de ellos dijeron que no. Y de nuevo, nosotros queríamos prepararlos para eso. Entonces, desde el punto de vista de nosotros los voluntarios allí en la ciudad deportiva, hablamos con muchas personas. Vimos que algunas personas sí empezaron ese proceso de visa humanitaria allí en México. Sí vimos que también hubo algún interés de personas que dijeron, si no llego a Estados Unidos, entonces me regreso a México y México será mi segunda opción. Muchos de ellos nos dijeron, pero si aplico por el asilo en México, no voy a tener la oportunidad de aplicar por asilo en Estados Unidos. Así que muchos estaban haciendo como esa matemática estrategia en su mente. Y sí, había desafortunadamente mucha esperanza y mucha fe de que porque iban con la caravana, que esa unión iba a ser una fuerza que iba a cambiar el corazón o la mente de Estados Unidos o las leyes, y que muchos de ellos iban a poder tener algún tipo de permiso, algún tipo de visa humanitaria en Estados Unidos por haber llegado en esta caravana. Lo último que voy a comentar es que sí hubo, de nuevo, muchos rumores, no sabemos exactamente de dónde surgieron, pero hubo algunas presentaciones de miembros de una iglesia, exactamente, no tengo todos los detalles, que se estaba negociando alguna visa con Canadá. Así que el último grupo que quedó en Ciudad Deportiva este fin de semana, muchos de ellos no se fueron con la última ola que se fue hacia el norte, porque ellos están esperando palabras de este grupo religioso acerca de una visa en Canadá. De nuevo, nosotros, yo en lo personal y miembros de eMovies, estuvimos preguntando y tratando de ver de dónde venía esta información para tratar de clarificarlo, pero muchas personas, de nuevo, con esperanza y desesperación, escucharon un mensaje sobre una posibilidad en Canadá y ahora están esperando más información. De todo en todo, los casos que escuchamos eran muchos casos de personas huyendo de violencia doméstica y de violencia de pandillas en general, que sabemos que ahora es más y más difícil conseguir asilo a través de esos casos. Y al igual muchos casos de personas que simplemente no tienen oportunidades en sus países de trabajo o de educación. Entonces sí, fue para nosotros muy difícil día tras día. Sentíamos que en realidad les estábamos quitando la esperanza, pero a la vez los estábamos informando y eso nos dio algún consuelo de que con información estarían más preparados y podrían avanzar de una manera más estratégica si es que su meta era llegar a Estados Unidos. Gracias por la oportunidad de presentar esos puntos. María Lucero, muchísimas gracias. Realmente creo que para todos los que están participando en este seminario virtual, pues es una gran oportunidad, es un privilegio escuchar directamente de voz tuya la visión, las inquietudes, el estado mental de las personas con que están viajando, las expectativas que tienen, los motivos, los factores que los están haciendo pensar que deben seguir, continuar hacia Estados Unidos. Yo me voy a tomar 2 minutos brevemente para explicar en qué consiste el programa de voluntarios. En este momento se están recibiendo voluntarios en Ciudad de México hasta el 14 de diciembre. Esto es, en la práctica, en el terreno, esto es un esfuerzo que hemos desarrollado entre Alianza Américas, el National Lawyers Guild y IMUMI, el Instituto de las Mujeres en la Migración en México. IMUMI es la organización que trabaja en Ciudad de México y ellos están organizando un grupo de voluntarios, les ofrecen una orientación todos los días en la mañana y luego se dirigen hacia la Ciudad Deportiva, que es el lugar donde hasta ahora estaban siendo alojadas, si podemos llamar esto alojamiento, pero el sitio donde estaban concentrando a las personas que vienen en el éxodo masivo.
Tenemos entendido que aparentemente hay una decisión también de la ciudad de cambiar de lugar donde van a permanecer las personas, así que esto puede alterarse en los próximos días, pero era en ese contexto, en condiciones realmente difíciles, empezando a ofrecer la orientación legal con megáfono, que este contingente de abogados voluntarios que viajó de su propio bolsillo o apoyados por organizaciones, en algunos casos incluso por pequeñas asociaciones de la barra de abogados. Por ejemplo, sabemos que en California hubo unos grupos que viajaron así, apoyados por la barra de un sector de California. Ellos pudieron viajar y es así como han estado siendo voluntarios y ofreciendo orientación jurídica a las personas en terreno. Y creo que, como bien lo describe María Lucero, es una oportunidad un poco para contrastar con lo que está ocurriendo en la realidad. Algo parecido se está intentando montar en Tijuana. Yo diría en este momento que las condiciones son bastante menos estables y ordenadas en Tijuana, por lo tanto, nosotros hemos esperado unos días antes de ver si podemos ofrecer información y vincularnos a este esfuerzo de coordinación, porque en el momento actual hay gran volatilidad en Tijuana y nos preocupa tanto la seguridad de las personas migrantes que están y solicitantes de asilo que están en Tijuana, como la seguridad de los voluntarios jurídicos que decidan ir para allá. Así que cuando haya un poco de un trabajo más ordenado, cuando sepamos que los voluntarios van a llegar y van a encontrar un trabajo y unos espacios donde puedan realmente ofrecer esta orientación jurídica, vamos a estar coordinando esos esfuerzos. Muchísimas gracias. Luego de este primer panorama de lo que está sucediendo, queremos ahora pasar un poco a ofrecer herramientas o píldoras legales sobre cuál es la situación en el terreno. Y para eso tenemos otro Carecen que se ha ofrecido a ser parte de esta iniciativa, que es Carecen San Francisco. Carecen San Francisco también estaba muy inquieto en torno a cómo poderse sumar a esta iniciativa, cómo participar, y tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de una de sus abogadas. Así que quiero darle la palabra a Sarah Gavigan de Carecen DC para que nos haga una presentación general sobre el derecho de asilo. Creo que son unas pinceladas generales que nos sirven un poco a todos para entender cuál es el procedimiento en los Estados Unidos. Sara, adelante. Gracias. No sé, ¿me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos bien. Ok, gracias. Entonces, y una clarificación, soy Sara, una abogada de Carecen San Francisco. Entonces, ya. Y un poco entonces sobre el trabajo que he hecho con Carecen en San Francisco como abogada. He estado con ellos o con Carecen por casi 4 años. Y mi trabajo es representar personas en la Corte de Inmigración, y eso incluye, por ejemplo, adultos junto con sus niños y también niños no acompañados. Y la otra cosa que hago con mi tiempo con Carecen es como parte de the American Immigration Lawyers Association, AILA. Hago con una compañera, hacemos visitas a centros de detención en diferentes partes de los Estados Unidos, por ejemplo, en la frontera en Texas más recientemente, para dar servicios legales a personas que recientemente han cruzado la frontera y están detenidos. Entonces, lo siento que no hay video, pero voy a compartir mi pantalla cuando estoy dando un poquito de información sobre cuál es el asilo generalmente, quién califica, quién puede pedir el asilo, y que uno, en cuál situación encuentra a una persona que se presenta en la frontera o que cruza, por ejemplo, un río, y cuál es generalmente el proceso de pedir el asilo. Ok, entonces, primero, estoy tratando de compartir la pantalla. Ok, para empezar, hay muchas palabras aquí, yo entiendo, pero no voy a leer todo, pero para empezar, generalmente, para recibir el asilo, una persona tiene que demostrar que la persona es refugiado. Entonces, y que no hay como
algo que prohíbe el asilo a esa persona. Hay algunas reglas que prohíbe una persona recibir el asilo. Y también es una decisión, una cuestión de discreción el asilo. No es que una persona si puede comprobar todos los requisitos de asilo que automáticamente tiene derecho de ganar. Desafortunadamente hay un elemento de discreción en el gobierno. Entonces, un refugiado, la definición de un refugiado es cualquier persona que se encuentre fuera de su país de nacionalidad, que no puede o no quiere regresar a su país debido a la persecución o al temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, o por ser como un miembro de un grupo social en particular. Entonces, esas cosas que están en rojo, esas son las maneras en que uno puede calificar para el asilo. Entonces, generalmente es para personas que tienen miedo de regresar a su país. Y no, desafortunadamente, cada persona que tiene miedo de regresar no necesariamente califica bajo de la ley de asilo. Mejor decir que es el trabajo de un abogado o la persona tratar de poner las razones por qué merecen el asilo bajo de una de esas categorías. Y vamos a hablar un poquito más de esos. Y algo más importante sería que esa definición de refugiado, puede encontrar eso en como la ley internacional de derechos humanos, de derecho internacional. Y eso es importante porque vamos a escuchar más después sobre quién puede cambiar la ley de asilo y quién no puede cambiar eso. Pero es algo muy establecido por ley, el derecho de pedir el asilo. Ok, entonces, para entender o hablar más de esas, cómo una persona puede comprobar o dar pruebas que el miedo que esa persona tiene fue basado en su raza, la religión, nacionalidad, opinión política o por ser miembro de un grupo social en particular. ¿Hay alguna cosa que a veces ayuda? Voy a ver si puedo. Ok. A veces hay abogados que, por ejemplo, cuando estamos visitando los centros de detención donde hay familias o personas que tienen que hablar sobre su miedo a un oficial de inmigración. Y vamos a hablar más del proceso un poquito en algunos momentos. Pero si uno está hablando de su miedo y no va a tener un abogado a su lado, a veces esa mano una persona puede tocar cada dedo, por ejemplo, cuando está enfrente de un oficial de inmigración, para recordar que ha practicado con un abogado o que ha practicado en su celda, lo que sea. Entonces, las cosas importantes para tratar de decir al oficial que tiene poder sobre el asilo o si la persona tiene pasa por una entrevista de miedo creíble, vamos a hablar más de eso, pero es quién amenazó a la persona o hizo daño, qué fue la persecución o qué va a ser la persecución, por qué. Y eso es, por ejemplo, cosas que personas han dicho. Si uno fue amenazado, ¿cuáles palabras usaban la persona que hizo la amenaza para tratar de demostrar al oficial de inmigración o asilo el motivo de la persona que amenazó o hizo daño a la solicitante de asilo? Policía, eso significa si tiene que ver con si había un reporte o no a la policía, pero si los oficiales en el país de origen podían o querían proteger a la persona o no. Y otro lugar significa es posible vivir en otra parte del país. Normalmente
la respuesta es no, entonces la persona puede explicar por qué no es seguro vivir o estar en cualquier otro lado del país de esa persona. Ok. Y luego, entonces, yo sé que tenemos nada más como 3 minutos más, pero voy a enseñarles, por ejemplo, esas son situaciones comunes de personas que lleguen a la frontera y quieren pedir el asilo. Entonces, por ejemplo, aquí María tiene miedo de regresar a su país porque allí tenía una relación muy mala con su marido. Su marido le pegaba y le lastimaba. Aunque María denunció a su marido a la policía en su país, ellos no la ayudaron. Y también otra situación desafortunadamente común sería de Miguel. Miguel es un joven que tiene miedo de volver a su país porque ahí su familia fue amenazada por una pandilla. Miembros de la pandilla intentaron reclutar a su hermano mayor, pero se negó. Por esto la pandilla amenazó de muerte a Miguel y a toda su familia. Y entonces, muchas de las personas de ese éxodo van a tener experiencias así. Me imagino que la mayoría de las personas participando en esto tiene eso tiene esa información. Y entonces luego voy a enseñarles algo de las diferentes maneras en que personas pueden llegar, refugiados, pueden llegar a los Estados Unidos. No voy a pasar mucho tiempo con esto porque honestamente es un poquito complicado o confuso, pero eso es decir, hay refugiados, no vamos a concentrarnos en pero personas que están pidiendo el asilo pueden llegar más o menos al punto de que están pidiendo el asilo en 3 maneras. Y está en inglés, lo siento, entonces voy a como hacer un círculo y explicar lo que dice. Entonces, C es para personas que están llegando a la frontera. Perdón, fue mi alarma. Están llegando a la frontera pidiendo el asilo. Entonces, eso puede ser en un puente o una estación de patrulla fronteriza. Entonces, lo que ellos hacen sería llegar a la frontera, decir que tiene un miedo o pedir el asilo en la frontera. Y luego hay diferentes opciones van a tener, el gobierno puede requerir que tiene una entrevista de miedo creíble en ese momento para poder pasar a otro paso de pedir el asilo, y eso puede pasar dentro de detención, o puede el gobierno no tiene que poner ellos en ese procedimiento que se llama remoción expedida, o ellos pueden dejarles salir de bajo palabra si dicen que tiene un miedo. Pero lo que estamos viendo es que eso no pasa frecuentemente. La mayoría de personas están yendo a centros de detención. Y también hay otra manera en que personas pueden pedir el asilo si ya están dentro del país. Pero lo que vamos a concentrarnos por un minuto nada más es en personas que están llegando a la frontera. Okay. Y entonces, eso es... también está en inglés, pero la cosa es, como estaba explicando, si una persona, en migración puede dejar personas salir de bajo palabra y no detenerles, pero normalmente están detenidas personas y hay una entrevista que tiene que hacer. Si la decisión es negativa, si la persona tiene que hablar con un oficial de inmigración en una entrevista de miedo creíble y ese oficial decide que no piensan que es creíble el miedo, la persona puede pedir una audiencia en frente de un juez. Pero si es positiva,
pues la persona puede seguir al siguiente paso de ir en frente de un juez de inmigración en el futuro para eventualmente tener un juicio más largo del asilo. Entonces, yo sé que he tomado mucho tiempo ya, entonces no sé si yo puedo contestar más preguntas después y yo puedo parar aquí. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, vamos a continuar. Como les dije, la persona que nos iba a acompañar para hablar un poco de otros dos elementos no pudo acompañarnos, nos dejó su presentación en PowerPoint que yo puedo compartir con ustedes con posterioridad al seminario si están interesados, pero voy a explicarles un poco los 3 elementos adicionales que queríamos agregar en esta presentación para dar el espacio para preguntas y respuestas. Los elementos a los cuales me voy a hacer referencia parten de algunas menciones que hicieron tanto María Lucero como Sara y Yancy en las intervenciones anteriores que hicieron. Así que voy a tratar de integrar esos elementos en la discusión. Vamos uno por uno. Hay una decisión de asilo que tomó Jeff Sessions adjudicándose una facultad excepcional de revisar un caso de asilo, y ese caso se llama Matter of AB, el caso de AB. Y para proteger la confidencialidad de la persona afectada es que no tenemos el nombre completo de ese caso. Lo importante de ese caso es que era un caso de una mujer que había sido víctima de violencia doméstica y que estaba solicitando asilo en Estados Unidos. En esa decisión, el Attorney General Jeff Sessions estableció criterios adicionales que un poco terminan restringiendo el concepto de grupo social. Como ustedes recordarán, hay 5 motivos por los cuales se puede pedir asilo. Uno de ellos es el concepto de grupo social. El concepto de grupo social tiene una larga interpretación en el derecho internacional y en Estados Unidos han habido desarrollos muy importantes reconociendo el concepto de grupo social a grupos particulares de personas. Hace varios años se reconoció, por ejemplo, que hacen parte de un grupo social las mujeres que huyen de su país de origen porque tienen temor a ser víctimas, por ejemplo, de prácticas particulares, ancestrales, culturales y religiosas relacionadas con la ablación del clítoris a las mujeres, por ejemplo. Y ese es un motivo que se reconoció un grupo social. También se reconoció que las víctimas de violencia doméstica que no podían denunciar a las autoridades o que no encontraban una respuesta eficaz en las autoridades podían pedir asilo. Lo que hace Jeff Sessions en esa decisión es decir que para caber en la categoría grupo social, las personas tienen que pertenecer a un grupo que es reconocido en la sociedad como tal y tienen que ser atacadas por hacer parte de ese grupo social en particular. Y esto es importante porque esta interpretación más restrictiva tendría implicaciones tanto para las víctimas de violencia doméstica como para el segundo grupo social mencionado por Yancy en su intervención, vuelto a mencionar por María Lucero en su intervención y presentado en los ejemplos que nos mostró Sara, que son las personas que huyen porque están siendo perseguidos por las pandillas o por otros grupos. Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo ese criterio también se restringe, esas personas que huyen por ese motivo y que entenderíamos que hacen parte de un grupo social, personas que huyen porque están siendo víctimas de pandillas y no encuentran protección en el Estado, se vería restringido. Ese es un nuevo escenario que es particularmente preocupante y que nosotros queremos tener en cuenta y nos parece importante considerar. Pero el segundo elemento es que esto, a pesar de la decisión de Jeff Sessions, hay 2 elementos que se han observado. En algunos lugares de Estados Unidos estamos viendo jueces de inmigración que, a pesar de la decisión de Jeff Sessions, están otorgándole asilo a personas víctimas de violencia doméstica, por ejemplo. Justamente Carece en San Francisco nos compartía una decisión reciente adoptada en California en esta materia, que es promisorio porque indica que los jueces de migración no están totalmente convencidos con los criterios que utilizó Jeff Sessions y que podríamos ver algunos desarrollos importantes. Pero además de eso, hay otras organizaciones como el Center for Gender and Refugee Studies de Hastings
que está promocionando una estrategia activa de litigio en que esperan que sean las Cortes Federales y eventualmente la Corte Suprema quienes se puedan pronunciar en esta materia. Entonces, efectivamente, hay que ser conscientes que hay esta decisión de Jeff Sessions restringió el caso de asilo. El segundo elemento al cual quisiera hacer referencia brevemente tiene que ver con la proclamación presidencial que adoptó Jeff Sessions el 9 de noviembre. Y quiero llamar su atención porque esto es de alguna forma parecido al Muslim ban. Algunos lo han llamado justamente un asylum ban, pero que no tuvo la reacción que tuvo el Muslim ban. Y creo que eso es una llamada de alerta al trabajo que todos estamos realizando. Esta proclamación fue expedida el 9 de noviembre del 2018. Con esta proclamación, lo que hizo el presidente Trump fue restringir algunas condiciones para pedir el asilo, sobre todo de las personas que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Como nos explicaba Sara, las personas pueden ingresar de manera irregular y cuando son aprendidas por las autoridades migratorias, allí pueden expresar que son solicitantes de asilo y esas personas podían iniciar el procedimiento de asilo. Lo que hace esta proclamación presidencial es establecer que durante un lapso de 90 días, periodo luego del cual el presidente va a revisar y resolver si mantiene o qué hace con esta limitación, las personas que ingresen de manera irregular al país no podrán pedir asilo, sino van a ser inmediatamente puestas en procedimiento de remoción y su única posibilidad sería solicitar protección bajo otra figura existente, que es la protección establecida en la Convención contra la Tortura, que tiene un estándar de prueba mucho más alto. Por eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, todos los solicitantes de asilo van a tener que hacerlo ingresando por un punto fronterizo y expresando allí, que es la razón por la cual quieren ingresar a Estados Unidos, aunque no tengan visa o autorización para ingresar al país, tiene que ver con que son solicitantes de asilo. Esto, por lo tanto, va a generar justamente colas más largas en los puestos de entrada. Y por lo tanto es importante que estemos al tanto del desarrollo de esta proclamación y cuáles son las consecuencias que van a tener, porque lo que realmente ha hecho es restringir cada vez más el derecho de asilo. Es importante además considerar que lo que estamos viendo en la práctica es que los funcionarios en los puertos fronterizos de ingreso en la frontera entre México y Estados Unidos ya vienen desde hace varios meses atrás haciendo el proceso más difícil, diciéndole a la gente que no tienen funcionarios suficientes, que no los pueden atender, y por lo tanto lo que venimos viendo, como también se mencionaba en las preguntas, es que hay personas que han prácticamente acampado en los puentes fronterizos durante un lapso de casi un mes, durmiendo a la intemperie, esperando cada mañana para ver si su caso es uno de las 10 casos que durante ese día, ese punto fronterizo va a permitir a las personas que ingresen. Esto por supuesto es contrario a la idea del derecho de asilo. El derecho de asilo es una protección. La idea es que las personas puedan acudir y ingresar inmediatamente al territorio porque están pidiendo protección. Y estos dos elementos vemos cómo se están erosionando en la práctica, tanto el concepto de grupo social para ser beneficiarios y ser reconocidos como beneficiarios del asilo, como la mera posibilidad de pedir asilo. ¿Cuándo se puede hacer y qué limitaciones hay? Y por eso esos son elementos adicionales que creemos debemos verlos en el contexto de los éxodos masivos que estamos afrontando. Con esos elementos me gustaría ahora abrir a la sección de preguntas. Hay algunas preguntas, sobre todo en el chat y en la sección de Q&A, preguntas y respuestas. Queremos pedirle a todos los participantes que por favor se sientan como en la libertad de agregar de agregar preguntas en este chat de preguntas para discutir. Oscar contestó algunas individualmente, pero creo que son preguntas interesantes que vale la pena darle la oportunidad a los panelistas y que dialoguemos al respecto. Hay una primera pregunta que tiene que ver sobre si hay algún tipo de fondo de recaudación de fondos al respecto. Si ustedes ven en la sección de preguntas y respuestas, hay un fondo al respecto. No sé, Oscar, si tú quisieras explicar brevemente lo del fondo, o Amy, si alguien podría explicar lo del fondo.
No sé si está conectada Amy, pero puedo al menos iniciar. Ya había adelantado alguna respuesta por escrito. En esencia, nosotros reconocemos que esta situación es una situación emergente. Hay un componente de recaudación de fondos que se está impulsando de manera conjunta con los socios de la campaña Refugio para Familias, pero en Alianza Américas también hemos habilitado una modalidad de recaudar fondos, no solamente para apoyar el trabajo que estamos haciendo, que igual que muchos otros nos toma también de sorpresa, sino también la posibilidad de apoyar a algunos de los grupos socios de Alianza Américas, que son también ahora socios de la campaña Refugio para Familias, que distinguimos como actores con especial mérito por su larga trayectoria de trabajo por estos temas y porque tenemos la confianza de que estos grupos van a seguir trabajando en estos temas por años a venir, y precisamente nos hemos ofrecido como un canal de captación de apoyo para ellos, sin que implique tener que cobrar ningún tipo de cuota administrativa, que es una práctica común cuando organizaciones recogen donaciones para otros. Pero en este caso nosotros estamos comprometidos a hacer una canalización del 100% del apoyo que captemos para organizaciones específicas que están, de hecho, mencionadas, y hay breves perfiles de ellas en la página web de Alianza Américas. Y creo que eso es lo principal que puedo decir, y nada más añadir que si alguien está cerca de un punto de apoyo para las personas que están en el acto de emigrar, en este éxodo colectivo, pues indudablemente la idea de apoyo material puede funcionar. De lo contrario, si uno está, por ejemplo, en Estados Unidos, es mucho más fácil hacer una donación para solidarizarse con este esfuerzo que pretender organizar un envío de ayuda material que al final de cuentas sale costando mucho y con frecuencia no es tan eficaz como lo que podemos darle en apoyo efectivo, por ejemplo, a las personas que administran los centros de apoyo en México, que tienen gran experiencia en saber cómo sacarle máximo provecho a cada dólar, a cada peso que reciben, para asegurar que las personas migrantes reciben el mejor apoyo posible. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Maggie Lugo, por esa pregunta. Yo no sé si Sori quiere un poco comentar algo sobre los voluntarios. Yo quisiera mencionar brevemente que, bueno, como dije antes, los voluntarios abogados, como la experiencia que tuvo María Lucero Ortiz y que nos contó, es una opción que sigue abierta hasta el 14 de diciembre en Ciudad de México. Si hay alguna persona que está interesada al respecto, también vamos a continuar poniendo avisos. Ustedes pueden ir y comprometerse por un lapso de días. Yo no tengo la menor duda de que es una experiencia que los va a enriquecer de muchas maneras, que les va a permitir entender de otra forma los éxodos masivos, y creo que para cualquier abogado es una oportunidad de hacer un trabajo voluntario muy valioso, así que los invitamos a sumarse a esa iniciativa, y creo que la coordinación que hemos tenido con IMUMI y con el National Lawyers Guild en el DF ha sido un trabajo realmente que ha sido muy efectivo. La siguiente pregunta viene de Cristian Aguiluz, y es una pregunta muy provocadora para la cual estoy seguro que muchos de nosotros tendríamos algo que decir, a menos de que Sori puedas decir algo sobre los voluntarios en este momento. No sé si estás disponible para quienes quieran. Sí, Elena. Adelante. Sí, nada más mencionar que, bueno, también estamos identificando otro tipo de voluntarios que no precisamente tienen que ver con el apoyo legal, y estamos conversando con algunos de los albergues que están en la ruta para conocer cuáles son los requisitos que ellos necesitan o las emergencias que ellos tienen para poder recibir voluntarios. Como mencioné hace un rato, ellos están sobrepasados de trabajo y lo que queremos es poder brindar apoyo y no una carga más de trabajo. Entonces, vamos a estar compartiendo cuáles son las necesidades y los perfiles de los voluntarios que se pueden ir identificando en los diferentes albergues, para que la gente que esté interesada, bueno, identifique que tiene las características, que tiene el tiempo y quizás alguno de los perfiles que se están requiriendo para poder participar. Algo esencialmente que sí nos están pidiendo es que los voluntarios sean 100% bilingües, que manejen bien el idioma, y la otra es que tengan o hayan tenido un poco conocimiento de la cultura, que si no es la mexicana, latinoamericana, porque esto impacta o ayuda mucho para la relación que se pueda tener con el apoyo dentro del trabajo en los albergues. Muchas gracias, Sori.
Cristian Aguiluz hacía una pregunta muy interesante y él preguntaba, ¿qué se puede hacer desde Estados Unidos para que en los puertos de entrada se agilite el proceso para que las personas que hacen parte de este éxodo no esperen mucho del lado mexicano? Yo quisiera mencionar desde la parte del litigio, al igual que con los otros elementos y con la proclamación presidencial, porque ya hay una demanda en curso por la proclamación presidencial, hay otras organizaciones, incluyendo una organización que se llama Al Otro Lado, que justamente está trabajando a los dos lados de la frontera, en Tijuana y en San Diego. Ellos lo que han hecho es presentar una demanda justamente contra estas limitaciones del derecho de asilo en la práctica, como se está haciendo esperar a las personas mucho tiempo. Así que hay un proceso legal en curso, pero por supuesto que esa no es la única iniciativa. Y ahí, Oscar, respondías con un par de ideas. ¿Quieres explicar un poco cuáles son las dos líneas de acción que tú piensas que se pueden desarrollar en esta materia? Mira, rápidamente, recapitulando lo que ya le decía por escrito a Christian, lo primero es que yo creo que hay que presionar indudablemente a la administración Trump, tan contraintuitivo como eso suene. Yo creo que es importante dejar documentado que hay gente en este país que no comparte en lo mínimo la perspectiva que este presidente está tratando de avanzar, la idea de que la sociedad estadounidense es intolerante, que es una sociedad que no tiene capacidad de ver con compasión lo que está pasando. Y esto se puede hacer por la vía de peticiones, que pueden ser peticiones virtuales o pueden ser peticiones en papel, colectando firmas, que sirven también para educar al público que a lo mejor tenga preguntas sobre por qué estas caravanas, por qué estos éxodos. Entonces es una manera que a mí me parece importante, que tiene múltiples efectos secundarios que son muy buenos para aquellos de nosotros que queremos construir un mejor entendimiento de por qué suceden estos éxodos colectivos, como lo estamos viendo en el caso de los países de América Central en este momento. La otra manera que me parece a mí importantísima es hacer demostraciones públicas de apoyo. Y esto no quiere decir solamente los lugares que son puntos fronterizos, porque pues si alguien está, por ejemplo, en Nueva York o incluso en el mismo Texas, pero no necesariamente en una zona fronteriza, no es tan fácil desplazarte hasta la zona fronteriza. Yo creo que es muy positivo hacer vigilias de apoyo, hacer concentraciones públicas de apoyo, que le permita también a más gente nuevamente educarse y poder decir, yo no estoy de acuerdo con estas políticas que este presidente nuestro está tratando de impulsar, porque son contrarias a los valores elementales de solidaridad entre pueblos, que deberían de ser lo que rija la manera en que se responde en un momento tan crítico como el que estamos viviendo con estos éxodos. Muchas gracias, Oscar. Bueno, y en materia de donaciones, yo quiero destacar que Maggie Lugo está haciendo un poco referencia a la situación en el invierno y cómo está impactando a las personas que vienen en el éxodo. Y yo quería mencionar que justamente, y probablemente está en el sitio de Facebook de Alianza Américas, que les pido disculpas, pero hoy no he tenido un momento para revisarlo, justamente el día de hoy recibíamos una llamada de grupos que están en Carolina del Norte, en Durham, que estaban diciendo que en los últimos días han sido puestos en libertad un número importante, sobre todo de madres con niños pequeños solicitantes de asilo que estaban en el centro de detención. Y esas personas están viajando en bus para reunirse con sus familiares en diversas partes o sus conocidos en diversas partes de Estados Unidos. Y esta persona estaban justamente haciendo un llamado a donar a esas solicitantes de asilo que ya están dentro del territorio de Estados Unidos. Entonces yo quiero llamar la atención que hay oportunidades de ser solidario, que por favor busquen esa información en el sitio web. Pedían desde alimentos de comida, porque les preparan paquetes de comida para su viaje en bus, como ropa para afrontar el invierno en la medida en que viajan hacia el norte de Estados Unidos. Así que hay muchas oportunidades para también ser solidario y contribuir con los solicitantes de asilo una vez ya están en Estados Unidos, y el desafío, por lo tanto, es tener los ojos a los dos lados de la frontera. Carla Rodríguez hacía dos preguntas desde El Salvador que creo que son muy importantes, con temas que tal vez no hemos tocado con mucha profundidad. El primero tiene que ver qué análisis hacemos sobre las protestas que están teniendo lugar en Tijuana contra los inmigrantes.
sobre todo preocupada por que hay el entendimiento de que más personas van a continuar llegando hacia Tijuana y como hacían referencia al tiempo de espera para poder solicitar asilo en Tijuana es muy largo. Yo no sé, Oscar, si quieres hacer referencia a algo en particular a ese tema. Bueno, ya había aportado por escrito en la forma de preguntas y respuestas que hay como dos problemas, digamos, reales. Uno es que el éxodo colectivo pues toma de sorpresa literalmente a todo el mundo, y esto incluye las esferas de gobierno. En el caso específico del gobierno federal mexicano, que como bien sabemos no ha tenido un desempeño realmente positivo desde la perspectiva de los migrantes centroamericanos, comenzando desde el año 2014, y que justamente en este momento sucede también la fortuna o la desfortuna, como se quiera ver, de que estamos justamente en un momento de transición presidencial. Hay un gobierno llegando a tomar las riendas del gobierno federal mexicano, producto de las elecciones del pasado julio, justo el 1 de diciembre. Entonces, esto indudablemente ha generado un vacío de respuesta. Hay todavía mucho por definirse, pero quiero destacar que si bien hubo un episodio triste en Tijuana, eso tiene más que ver con lo que yo por lo menos categorizo como un prejuicio xenófobo, antiinmigrante del alcalde de la ciudad de Tijuana, que en mi opinión viene simplemente a poner más leña a un fuego que nadie quiere que siga pues quemando nada. Y es este fuego de pensar que los migrantes son malas personas, que son criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y más bien creo de que hay que señalar la solidaridad que las personas en la caravana han recibido de muchos gobiernos municipales, de estados en la República Mexicana, de la misma gente que ha sido sumamente solidaria, que creo que hace un muy buen contrapeso a cualquier episodio que lamentablemente seguramente ha recibido más cobertura mediática de lo que ha recibido las expresiones de solidaridad que hemos visto a lo largo de lo que va este éxodo colectivo de personas centroamericanas. Y creo también de que hay que reconocer de que hay ciertamente un vacío de respuestas en el ámbito de política pública, especialmente en un país como México, con niveles muy diferenciados de gobierno entre lo municipal, lo estatal y lo federal. Y yo esperaría de que con el nuevo gobierno se pueda comenzar a pensar en alternativas diferentes a lo que ha sido la modalidad dominante, que ha sido una modalidad más bien de control, de detener y de deportar. Que esperamos que esto pues no sea lo que el gobierno entrante haga, sino más bien tome un curso de acción más guiado por el principio del respeto al derecho humano y el respeto particularmente a personas que buscan refugio porque vienen huyendo de condiciones horribles en sus propios países. María Lucero, yo quisiera pedirte si tú puedes contestar esta pregunta que hacen desde El Salvador porque me parece que es muy interesante. Y la pregunta es, ¿cuál debiera ser el mensaje prioritario que se debería dar en Centroamérica, donde hay más personas que están preparándose para migrar en diciembre y enero? ¿Cómo, si tú tienes alguna idea o alguna reflexión en torno a un poco cómo desmitificar estas ideas con las cuales las personas están saliendo desde Centroamérica en rumbo a Estados Unidos? Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Lo que nosotros vimos es que dentro de las 5 categorías de asilo, que de nuevo son características que no se deben cambiar, de raza, nacionalidad, religión, opinión política y ser miembro de un grupo social. La mayor parte de las personas con las que trabajamos tenían casos era dentro de opinión política y ser miembro de grupo social, el PSG. Dentro de ese grupo, muchas de las personas, de nuevo, son personas que o son comerciantes y tuvieron amenazas por no pagar renta. Muchos eran choferes de autobuses o otro transporte público que a la vez tenían esa amenaza o habían pagado una renta y la renta se las estaban subiendo, de nuevo sobornos para poder seguir siendo comerciantes o choferes de autobuses. También vimos muchos casos de personas que eran familiares de miembros de las pandillas que se querían salir
y las amenazas llegaron hacia todos los miembros de esas familias. Un integrante de las familias quería echarse para atrás o quería salirse del grupo. Y el último grupo, y vimos también de una manera un poco distinta a los demás, eran miembros de la comunidad LGBT. Sabemos que un grupo se salió de la caravana por haber recibido abuso y un maltrato dentro de la caravana, y sí escuchamos de algunas personas con las que trabajamos que ese maltrato dentro de la caravana seguía. Ahora, cuando hablábamos con las personas dentro del éxodo centroamericano, lo que sí estábamos priorizando era que, de nuevo, las declaraciones, al tener esa entrevista de miedo creíble, las declaraciones eran evidencia suficiente, pero muchos de ellos no recordaban datos, ¿verdad? No tenían las fechas o los nombres de las personas. Muchos de ellos no habían reportado a la policía. Entonces, lo que es definitivamente, había algunos casos donde puede ser que tenían un caso fuerte, pero no tenían los suficientes detalles como para presentar una declaración firme o una declaración que los llevara a tener un caso de asilo aprobado. Muchos de ellos en general tenían desconfianza de la policía o autoridades legales, así que no habían reportado. Algunos que sí reportaron no tenían copias de los reportes policiales. Entonces había, de nuevo, en cuestión de qué consejos les podemos dar a personas que están en el punto de partir, es que definitivamente, o sea, documentos en orden, tener documentos de identificación, partidas de nacimiento, si hubo alguna difusión, partidas de difusión, información sobre cualquier crimen, amenaza, asalto, secuestro, cualquier evento ocurrido, necesitan tener todos esos detalles ya listos con ellos. Y claro que si tienen alguna otra evidencia, tenerla con ellos. Pero más que nada, a lo largo de todas las pláticas que tuvimos, muchas de las personas no van a poder entrar a Estados Unidos, y las que entren no se van a poder quedar. Entonces, de nuevo, por todos los cambios que ha hecho este presidente, por el hecho de que hay soldados en la frontera, y más allá que hay también ciudadanos estadounidenses armados, o sea, esperando a esta caravana, aunque la Unión hace la fuerza, también les llama mucha atención, especialmente con este presidente. Así que con muchas personas que tenían oportunidades de esperar, les dijimos que trataran de nuevo, ver opciones en México o en otros países latinoamericanos, o de esperar, porque ahorita es un tiempo muy difícil de cruzar. Entonces, mandar ese mensaje a las personas que están tratando de unirse a una ola ya, tercera, cuarta, quinta ola, de que definitivamente es un tiempo muy difícil, aunque tengan casos fuertes, aunque tengan esa declaración firmemente lista para presentar, o las evidencias para presentar, que este tiempo es muy difícil por todo lo que hemos platicado, los cambios del fiscal general, bueno, el X, ¿verdad? Fiscal general Sessions, por las acciones ejecutivas del presidente, por la presencia de los soldados, y también hablamos mucho de la temperatura y el clima, ¿no? Que actualmente los lugares donde cruzan los coyotes es lugares muy peligrosos. Así que ese mensaje, si se puede llevar a las personas que están pensando que por lo menos esperen, sería clave para tratar de presentar los mejores casos posibles. Muchísimas gracias, María Lucero. Y la última pregunta de cierre, tenemos una última, pero bueno, voy a tratar de ser muy rápida. Una viene de Nessa Medina, que envía un saludo al equipo de Alianza Américas, y ella justamente está preguntando por los esfuerzos para canalizar expertos que puedan hacer declaraciones para apoyar los casos de asilo. Nosotros estamos trabajando en una iniciativa también conjunta para tratar de canalizar esos expertos y poder lograr que puedan apoyar las solicitudes de asilo en Estados Unidos. Así que, Nisa, estaremos en contacto contigo muy pronto para hablar sobre esa iniciativa. La última pregunta viene de Josué Carranza rápidamente y pregunta: ¿cómo sería posible presionar la vía diplomática entre estados para provocar respuestas más apegadas a derecho de parte de la administración Trump?
Yo creo, Josué, que a ese respecto es importante educar y exigir a las autoridades de nuestros estados latinoamericanos que tengan una posición mucho más seria, más autónoma en esta materia y también más respetuosa del derecho internacional de los derechos humanos, como lo venía mencionando Oscar más adelante. Y por eso nos interesa un poco empezar a difundir estas medidas que están tomando y tratar de acercar la discusión jurídica a la mayoría de nuestros miembros, porque es muy importante que todos con información empecemos a movilizarnos en las diferentes instancias, justamente como venimos discutiendo hoy. ¿Qué es posible hacer dentro de nuestra comunidad? ¿Qué peticiones se pueden firmar? ¿Cómo presionar a las autoridades? ¿Cómo pedir rendición de cuentas? Y también cómo pedirle a los estados latinoamericanos o cuestionar un poco qué posición están teniendo a este respecto y si no están un poco sirviendo de eco al mismo discurso anti-inmigración y anti-asilo que se está generando desde Estados Unidos. Siendo las 5:30 en punto, para ser respetuosos del tiempo de todas y todos, vamos a dar por terminado este seminario virtual sobre el derecho de asilo. Quiero tomarme un minuto para agradecerle a toda la lista de personas que participaron como ponentes. Especialmente quiero agradecer a María Lucero Ortiz de Cares en DC y a Sara Gavigan de Cares en San Francisco. Les agradecemos mucho como organizaciones miembros de Alianza Américas que se hubieran podido sumar a esta discusión, y quiero agradecerle a todo el staff de Alianza Américas que desde El Salvador, desde México y desde Estados Unidos contribuyeron a que pudiéramos tener esta discusión el día de hoy. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Amy Shannon con la coordinación del webinar en Zoom, porque su apoyo es muy valioso para que todos podamos hacer nuestro trabajo mucho mejor. Muchas gracias a todos y espero que este seminario sea el comienzo de nuestras futuras discusiones sobre el asilo y nuestro trabajo en México y en Centroamérica de cara a los éxodos masivos.